Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. La librería mediática se va a Portugal para recorrer a Lisboa y a José Saramago. Saramago permanece con nosotros desde 2010, viviendo en las bibliotecas de sus lectores en todo el mundo, porque su extensa obra literaria ha sido traducida a muchos idiomas. Para entrevistar a Pilar del Río, viuda de Saramago y presidenta de la Fundación Saramago, viajamos el 17 de septiembre a Lisboa, capital de Portugal y ciudad caracterizada por sus contrastes y sus 7 colinas. Enterada ella de que ya estábamos en Lisboa, nos invitó a participar en un acto en la Fundación Mário Soares, que conmemoraba el crimen del fascismo en Chile el 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende, magnicidio que se prolongó con una horrible masacre contra el pueblo chileno. Escuchamos las reflexiones de Mário Soares, legendaria figura de la izquierda europea de los 70 y presidente de Portugal después de la abrileña Revolución de los Claveles. El evento inauguraba la exposición fotográfica de Armindo Cardoso sobre Allende y Chile. La entrevista a Pilar del Río fue en la Fundación José Saramago, ubicada en la Casa dos Bicos, Casa de los Picos, que destaca en la Rúa dos Bacalhoeiros de Lisboa. Se descubre al frente, apenas separado por una plaza y una amplia explanada, el ancho río Tejo. El inmueble donde se ubica la fundación, ahora de propiedad municipal, fue edificado originalmente en 1523 por Brás de Albuquerque. Este quiso copiar el Palacio de los Diamantes en Ferrara. Los tales diamantes fueron percibidos por los lisboetas como simples picos, y así quedó nombrada la Casa de los Picos. Es un edificio cedido a la fundación por 10 años hasta 2018. Encontramos en la Fundación Saramago la vida del escritor, contada en el camino de respetar un oficio que no se improvisa. El mundo, su mundo en su intensa y fecunda vida, sus encuentros con escritores, amigos, artistas, lectores. Todo eso nos lo cuenta Pilar del Río para la librería mediática. En la visita a Lisboa caminamos por la Rambla, subimos y bajamos por las calles empedradas de sus 7 colinas. No hacemos recorridos turísticos, queremos vivir la ciudad en cualquiera de sus calles, respirar sus formas cotidianas. Visitamos librerías, no hallamos muchas, escuchamos fados, leímos a Pessoa, registramos en video sus paredes de azulejos, hablamos con la gente. En nuestro recorrido por la ciudad nos asombró el mal estado de las casas y edificios, sus frentes, portales, ventanas. Entre edificios lujosos abundan inmuebles en estado deplorable, abandonados, con leyendas agregadas que dicen «aquí puede vivir gente», pero están vacíos. Signo evidente de la indiferencia de los gobiernos neoliberales ante la situación crítica de su pueblo. Da dolor hacer fotos de lo que debían ser viviendas y no lo son, pero es necesario el testimonio gráfico. Verdaderamente es deprimente advertir cómo se hace sufrir a un pueblo laborioso de un gran país, cordial y educado, y una hermosa ciudad como es Lisboa. Pero el castigo a su gente por parte del gobierno no ha cesado. Vemos en las noticias que su primer ministro anunció un nuevo recorte de las pensiones para, entre comillas, evitar otro rescate bancario. Los de siempre en los gobiernos de derecha, la crisis no provocada por la población la tiene que pagar la educación, la salud, la vivienda, las pensiones y la jubilación de los que menos tienen. Esto es la vieja justicia y la primera justicia de los poderes económicos, cuando disponen del gobierno. En Baixa, barrio turístico cercano al río Tejo, se ve mucha gente pidiendo limosna. Nos extrañó que casi no se ven niños por ningún lado. Los medios son lo mismo que los de la derecha venezolana, es decir, frivolidad y engaños. Hemos encontrado pocas librerías.
una muy grande y muy bien surtida de clásicos y contemporáneos en una franquicia internacional. Alguna que otra librería independiente se ve en una que otra calle. Saludos desde Lisboa hacia Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Pilar, bienvenida a La Librería Mediática. Queríamos iniciar el programa y este recorrido que vamos a hacer en distintos hitos de la Fundación José Saramago, bueno, entregándote el libro de La Librería Mediática, que te lo hemos dedicado de una manera, bueno, para nosotros es especial porque sabemos de los amores a Pilar, a José, con el amor de quienes nacen el mismo día en que se han conocido. Ay, qué bonito. Cómo me gusta que se le sigan dedicando libros a José Saramago. Cómo me gusta. Y lamento decirte que no eres la única y que es maravilloso abrir un libro y que vaya dedicado a José Saramago, que ya no está, pero también es sorprendente que venga alguien con un caballito de cristal y dice, para José Saramago, que le gustaban mucho los caballitos. Entonces, eso significa que la gente le sentimos como muy presente. Sí. Tú has sido no solamente su traductora, sino su compañera en el hermoso sentido que significa ser compañero. La traducción es algo importante y a veces ni siquiera se toma en cuenta ni se menciona. Pero fíjate que tú acabas de citar la traducción y si quieres empezamos el recorrido precisamente viendo lo que fue la Universidad de José Saramago, que tuvo una doble faceta. Por un lado era la librería, la biblioteca municipal de Lisboa, donde él iba a leer porque no había libro en su casa, y luego la formación real de José Saramago fue traduciendo. Aquí encontramos de distintos autores, clásico, no clásico, enciclopedia. Mira, aquí está Colette, y por ejemplo, esta fue una enciclopedia, aquí está el volumen de la civilización griega, pero había de todos, que le ocuparon años de la vida de José Saramago. Vivió de la traducción, pero traducir de alguna manera le hizo también ser escritor. Y aquí sí están los primeros encuentros de José Saramago con la escritura. Primer cuaderno, el primer manuscrito de Claraboya. Aquí ya la edición mecanografiada que mandó a la editorial y que yo luego cuando 40 años después apareció, Eso fue encuaderné. Es lo que le devolvieron 40 años después. Y el primer libro que publicó con poco éxito, llamado Tierra de Pecado, Tierra del Pecado. Decía Saramago, en aquella altura casi no sabía lo que era la tierra y muchísimo menos el pecado. Y ya su libro era muy fuerte, Claraboya realmente es un libro fuerte, sí, que además tenga un fragmento de Diderot, y eso a la censura no le debió de gustar nada. No le debía de gustar tampoco nada que la familia pues sea sometida a revisión, a crítica, y que haya esa explosión de libertad como Saramago ya tenía en este primer libro. Mira Claraboya ya en español, y ahí lo vemos ya está en una serie de idiomas, y hay otros más que no están aquí, porque es un libro, Claraboya, que recomiendo a las personas que no sean grandes lectores o a las personas que estén empezando a leer a Saramago, porque no es un libro de juventud. No. Yo lo leí, ¿sabes qué? Con miedo, pues decía, bueno, a lo mejor aquí hay una escritura inmadura, pero ya, fíjate qué bonito el nombre, Claraboya, porque también, además de ver por la Claraboya esas familias en ese edificio, ya uno en ese libro ve a Saramago. Y en este caso, además, se puede hacer un trabajo, un rastreo. Los autores que a Saramago le interesaban, Pessoa ya está, la música ya está, Shakespeare ya está, la ceguera
como expresión ciudadana, sí, ya está. En la necesidad de lucidez también está. Esa rebeldía de me quieren, la cita continua de un poema de Fernando Pessoa, me quieren casado, dúctil y tributable, ya está. Es decir, hay tantas cosas que Saramago va a desarrollar que se podría decir que en Claraboya Saramago estaba proyectando su vida. Sí. Aquí vemos casi un objeto en distintos idiomas. Algunos que se acercan a la ciencia ficción, que ha sido un género que a Saramago siempre le ha llamado mucho la atención y ha leído. Y también hay algunos relatos que son eminentemente políticos, prosa. Pero estos libros de poesía primero, que son los poemas posibles y probablemente alegría, se deben básicamente a situaciones amorosas. Yo creo que si Saramago no hubiera sido tan enamoradizo, no tendríamos poesía. Tú me hablabas de la crónica periodística en la formación del escritor. Eso es maravilloso. Pues él dice aquí la crónica como aprendizaje, una experiencia personal. A la hora de ver el mundo, la crónica periodística para José Saramago, el haber tenido que contar, el haber tenido que llegar al centro de la cuestión en pocas líneas, le hizo ser dueño de un estilo, de una rapidez que va a ser interesante luego. Incluso cuando él tiene unos párrafos muy largos y parece que no pone puntos, que no acaba nunca la frase, pero sin embargo hay en todos de la forma de ver el mundo, si no se entiende tanto estilísticamente, sí la forma de ver el mundo. Memorial del Convento es un libro que se lee en la escuela y los niños no solamente, o los jóvenes, no solamente aprenden a leer y a conocer a Saramago, sino aprenden que Saramago no improvisaba. Saramago estudiaba, se preparaba, tomaba notas. El escritor no es solamente inspiración, el escritor es trabajo. Todos los oficios requieren trabajo. Esta muestra pues nos comprueba el detalle de Saramago. Tú no eres organizada, tú sí eres organizada por esta traductora. Pero Saramago era frenéticamente organizado. Es que no se escribe sacado de la nada este libro memorial del convento, ningún otro libro. Hay Humberto Eco dice en algún momento que cuando vas a escribir un libro tienes que saber y conocer muy bien el asunto del que trata, pero también tienes que conocer muy bien los asuntos que no vas a tratar. Y aquí hay un dibujo que es muy lindo de la pasarola hecho por él para que cuando fuera a describir la pasarola no se olvidara de detalles o no improvisara. En definitiva, esto está así expuesto porque cuando vemos la pared con tantos libros traducidos, este libro podrá tener 40, 50 traducciones, se dice, ¡oh, qué maravilloso éxito! No, no se trata del éxito. Aquí no venimos a mostrar el éxito. En la Fundación José Saramago, la palabra éxito casi resulta vomitiva. El éxito es una cosa que es efímero y que no nos interesa. Nos interesa la responsabilidad. Y aquí se muestra el trabajo y la responsabilidad, la ética de la responsabilidad. Y es lo que vamos viendo. En cuanto a traducción, ustedes tenían algunas diferencias porque sabes que hay muchas teorías para la traducción. ¿Ustedes estaban de acuerdo en las teorías de traducción? ¿Tenían diferencias? Siempre hay que traducir bien. Saramago era traductor. Por eso. Y por lo tanto, y respetaba muchísimo el trabajo de los traductores. Tanto, que decía que los autores hacen las literaturas nacionales, pero la literatura universal la hacen los traductores. Esa frase de Saramago. Entonces, él no interfería en mis traducciones. Yo le preguntaba
al principio, luego me di cuenta que era una ingenuidad por mi parte preguntarle, porque a mí, como había confianza, me respondía de forma distinta al resto de los traductores. Me decía que a mi idioma le faltaban palabras, cosa que no le decía a los polacos, que les deben de faltar muchas más palabras. Y entonces decidí que nunca más le preguntaba, pero no tenía que preguntarle tampoco, porque yo iba viendo el libro nacer y sabía cuáles eran las dudas, cuáles eran los obstáculos, cómo era la resolución de los problemas. Era una espectadora, no podría intervenir nunca, no, pero lo estaba viendo. No, la verdad es que no había tiempo para el aburrimiento, faltaba tiempo. Saramago en los últimos días de su vida, decía, supuestamente lo tengo todo. ¿Qué te falta? Tiempo, tiempo, tiempo. El tiempo para no aburrirse, de verdad. Bien, continuamos esta visita a la Fundación José Saramago en Lisboa. Esta es una parte muy especial de la casa porque tanto el año de la muerte de Ricardo Reis como una agenda que está acá tienen significado especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, yo creo que de alguna manera aquí están libros que tienen que ver con la ciudad de Lisboa. La Jangada de Piedra no es solo Lisboa, es todo Portugal. Aquí hay un texto bellísimo, Lisboa de lejos, Lisboa de cerca, la Lisboa de la memoria, que es la imagen de las ciudades que todos tenemos. Está el cuaderno del año de la muerte de Ricardo Reis, que es un libro y los originales. Es un libro que José Saramago escribe porque leyó una vez un poema de Ricardo Reis que le fastidió profundamente, que decía, sabio es quien se contenta con el espectáculo del mundo. Y entonces Saramago todo el día decía, ¿cómo que sabio es contemplar? Sabio no puede ser. Y entonces concibió un libro que es para mostrarle el mundo a Fernando Pessoa en el año de su muerte. Dice, venga, a ver si es sabio quien se contenta con el espectáculo del mundo. Te voy a enseñar cómo es el mundo en el año 35, 36, con el origen del fascismo, del nazismo, la guerra de España, la preparación de la Segunda Guerra. Y ahí parece que Pessoa se convence. En esa agenda que hay con esta hoja, es que Saramago tenía marcado, y con esa misma hoja, el día que nos conocimos, que fue precisamente por el año de la muerte de Ricardo Reis. 10 de octubre. No, de junio. 10 de junio, 10 de junio. 14 de junio, sí. Mira, es que está así, ¿ves? Sí. El día que le llamo y el día que aparezco finalmente. Y está ahí, Pilar del Río, está tu nombre. Mal puesto, está de los Ríos y luego él corrigió. Y esta es la agenda de las notas que tomaba para escribir el año de la muerte de Ricardo Reis, que es uno de los libros fundamentales porque contiene una elaboración muy grande de el pensamiento pessoano, pero también el contraste con el pensamiento de Ricardo Reis. Es un libro donde los dos pensamientos se enfrentan en unas conversaciones muy interesantes y es absolutamente imprescindible, yo creo, para conocer una forma de estar en el mundo que es la portuguesa. Bueno, vamos entonces a otro sector de la casa José Saramago. Este es el libro de la historia del cerco de Lisboa. El primer librito que se escribió sobre José Saramago, ahí él está contando por qué la historia del cerco de Lisboa, que es un libro que se desarrolla exactamente en el sitio donde ahora mismo está situada la fundación, donde está la Casa dos Bicos. Y también es un libro muy interesante, difícil de leer, dicen que es un libro posmoderno, es un libro, en el fondo es una historia de amor absolutamente maravillosa, contada en dos tiempos históricos. Que hay una María Alcira con Z. Pues sí, una María Alcira portuguesa que fue la primera persona que escribió sobre José Saramago. Tenemos una librería en todos los idiomas, o procuramos tener en los máximos idiomas posibles, la obra completa. ¿Por qué? Porque un alemán, un polaco, un checo, un inglés o un francés que está en Portugal a veces quiere leer, y en inglés es más fácil encontrar, pero en otros idiomas no. Nosotros ofrecemos la posibilidad incluso a los chinos, a los japoneses y a los coreanos o a los iraníes que puedan venir aquí y encontrar un Saramago en su idioma. Y luego pues hay otro tipo de regalos que se encuentran en todas las tiendas de los museos. Pues hay tacitas, hay las chapas con portadas de libros para poner en el frigorífico, hay
Hay las ediciones de libros que nosotros hacemos, como La estatua de la piedra, que es una explicación, si me permite te la voy a enseñar. Esta se presentó en la Feria del Libro de Estocolmo, de Colombia, y es bilingüe, y aquí Saramago habla sobre su obra y sobre lo que ha querido hacer y por qué. Esto está en líneas generales en todos los países ya de nuestra América. Ahora Brasil acaba de hacer una edición un poco más completa, porque ya no la hizo bilingüe, la hizo solamente en portugués, y la ha sacado la Universidad de Belén de Pará. Pues es esto, los libros, y si miramos por ahí, las marcalibros, hay películas. Eso de las sardiñas que veo en muchas tiendas, que están con unos dibujitos. Sí, porque es el símbolo de las fiestas de Lisboa, las sardinas, el símbolo de Lisboa. Entonces aquí todo el mundo tiene sardina. Empezamos el programa con José Saramago junto a nosotras, en una foto hermosa que hay en una de las estancias de la casa de la Fundación José Saramago. Ahora vamos al Olivo, del que tanto hemos hablado, pues allí vamos a despedir este programa en esta visita a Lisboa que hicimos especialmente para hacer esta entrevista. Pilar, tú lo sabes. ¿Qué significa esto, Pilar, esta frase? Pues es el epitafio que le hemos puesto a José Saramago, que es el final de Memorial del Convento. No subió a las estrellas porque pertenecía a la tierra. Entonces Saramago no está en las estrellas, allí están los actores de Hollywood, pertenecía a la tierra, está en la tierra y está en las raíces de este árbol fecundo, mira cómo está el árbol de aceitunas. Lleno de olivas. Yo creo que Saramago da buenos frutos. Pasan y han pasado escritores de todo el mundo, tenemos reuniones y presentaciones de libros. Normalmente los escritores cada uno tiene su propia vía, pero los más respetuosos siempre tratan de aprender de los maestros. José Saramago aprendió, buscaba religiosamente casi, no solo en los libros, sino en los recodos de la vida. Y quiero que sepas que este olivo, o sea, Saramago nunca está solo, siempre hay gente. Este banco se hizo con la piedra de Memorial del Convento, lo mismo que donde está puesto su nombre y el epitafio. Y aquí hay gente permanentemente sentada, hay gente que se viene a leer, gente que continuamente se hace fotos en el árbol. Yo creo que Saramago no está solo, que su imagen se sigue difundiendo desde el árbol, desde Lisboa, desde la Casa de los Vicos, pero sobre todo y básicamente desde el corazón de los lectores. El canal de todos los venezolanos. El canal de todos los venezolanos. Una cosa que es muy curiosa, decía, yo no nací para eso. Y cuando decía eso se refería a que nació en una familia muy pobre, no tenía libros, o sea, nadie podría decir, este niño un día va a ser escritor. Sí, ¿no? sí. Yo creo que esa exposición trata de contar un poco eso, cómo fue su camino hasta llegar al premio Nobel. ¿Y tú qué haces aquí en la fundación? Yo soy periodista y trabajo como... Yo hago de todo aquí. Aquí somos... Tú puedes encontrar a Pilar en la tienda, venden los libros perfectamente. Pero yo en principio también llevo la parte de comunicación y eso de recibir a la gente. Pero sí, yo hago de todo. ¿Eres brasileño? Yo soy brasileño, sí. ¿Y cómo fue que viniste a vivir a Portugal? Yo en principio me fui a España y estuve un año haciendo un máster en España. Y luego yo vine a Portugal, de hecho me vine a Portugal a entrevistar a Pilar. Y seguimos en contacto y unos meses después yo vine a Lisboa para escribir mi tesis. Y empecé a frecuentar a la fundación, a venir a los actos y cuando me di cuenta ya trabajaba aquí, vamos, ya echaba, sí. No es un museo o una fundación, una exposición cualquiera. Aquí vemos que la gente es atendida personalmente. Aquí el encuentro humano, que era algo que siempre celebraba Saramago, está presente. Saramago está presente también en eso acá, en la Fundación José Saramago.
La librería mediática, un libro viajero. Es nuestra costumbre contar de Venezuela en cada país, en cada oportunidad que tenemos. Lo hacemos libremente. Este viaje, como todos los que hacemos, lo costeamos todo con nuestros propios ahorros. Registramos en video los eventos culturales de cada sitio, hacemos entrevistas, hacemos actividades no solo culturales sino de militancia y si podemos, hacemos contacto con medios de comunicación y periodistas. Como lo hacemos en todas las ciudades que visitamos, buscamos la estatua de Bolívar en Lisboa. La encontramos en la Avenida Libertad, una de las más importantes de Lisboa, con los datos suministrados por María Navas, de la Embajada de Venezuela. Mientras observábamos y saludábamos a Bolívar con la emoción que nos enseñó Chávez, se nos acercó una señora noruega y nos preguntó quién era Bolívar. Le contamos la historia del Libertador. Se asombró, pero también nos asombró a nosotros porque no sabía quién era Bolívar, pero sí sabía quién era Chávez. Conocía su relevancia. La informamos de que Chávez sigue con Maduro y el pueblo que lo venera. Quedó admirada cuando le consultamos su opinión sobre el nuevo gobierno que resultó de las recientes elecciones en Noruega. Nos comentó que hubiera querido que se mantuviera el gobierno que tenían porque la nueva primer ministro es de derecha y teme que lleve a Noruega por el fatal camino de los demás países europeos. Hemos dejado el libro de la librería mediática en la Fundación Saramago. También lo entregamos a nuestra delegación diplomática en Lisboa. Advertimos una intensa gestión de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro embajador, el general Lucas Rincón, motiva a todo el personal a mantener una cuidadosa gestión para colaborar con los venezolanos radicados en Portugal. Publica periódicamente el boletín Venezuela en Noticias, a color, bien diagramado y enmarcado en la artillería del pensamiento. Su cordialidad propició un encuentro personal acompañado por su esposa Gina, donde compartimos noticias y análisis de la política internacional y la de Venezuela. Comprobamos su profundo conocimiento de los hitos que le ha tocado vivir a la Revolución Bolivariana, su análisis de los mismos y el honor y compromiso asumido cuando el presidente Chávez le designó para ocupar el Ministerio de la Defensa y otras delicadas responsabilidades después del golpe de abril del 2002. Nos informó que en Lisboa se ven por cable VTV y Telesur. Nos contó que más de 200 convenios se han firmado entre Venezuela y Portugal en estos años. Los más conocidos, los relacionados con el tema de las computadoras Canaima para los estudiantes. Nos despedimos agradeciéndole su gentileza, al igual que a Margarita Méndola y María Navas, encargada de prensa. Es nuestro plan entregar el libro de la librería mediática como testimonio de los logros culturales de los tiempos bolivarianos en cada delegación diplomática o centro cultural de los países que visitemos. Así lo hicimos también en Suecia e intentamos fallidamente hacerlo en Francia, donde también hicimos actividades en este viaje y contaremos en otro programa de la librería mediática. Invitamos a leer la nota especial para el Correo del Orinoco sobre estos temas, realizada por la librería mediática desde Lisboa. Para la librería mediática, Isidoro Hugo Duarte y María Elcira Moya. Seamos los lectores entonces los que mantengamos a Saramago siempre vivo desde Lisboa, Portugal, frente a la Casa dos Bicos. La Fundación José Saramago, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.